a nuestro servicio de las 11:30 y parece el de las 8. Yo estoy seguro que el de las 6 de la tarde ahora va a aparecer el de las 11:30. Justamente, pues yo planeaba venir a las 6 de la tarde, ¿no? Pues dije, bueno, pues está la final y bueno, si Dios nos da la oportunidad, nos da 4 servicios en Unidad Cristiana, pues entonces tenemos la posibilidad de elegir. Y ayer en la mañana despierto y reviso mi WhatsApp y entonces Charlie me contacta y me dice, oye Charlie, fíjate, tocayo, fíjate que hay un convivio en Refugio, me tocaba predicar y entonces quiero preguntarte si es posible que tú prediques en mi lugar, ¿no? Y entonces mi primera reacción fue, híjole tocayo, ¿cómo te explico? Pues es que tengo el sábado así súper saturado y pues la verdad, a mí normalmente me toma algo de tiempo pues preparar el mensaje. Y pues mañana invité a unos amigos para que pues pudiéramos ver la final acá en casa con unos tamales. Y me dice, bueno, tocayo, ni hablar. Sale. Y entonces ya me meto a bañar, me estoy bañando. Y el Espíritu Santo me dice, comparte lo que hablaste la semana pasada. Y yo, ok, Señor, de veras, de veras. Y entonces, bueno, pues si tú estuviste en el servicio de las 8 de la mañana la semana pasada o estuviste en el Refugio la semana pasada, pues este es el mensaje que Dios puso en mi corazón la semana pasada y el que pone en mi corazón compartir el día de hoy. Así que si tú estuviste, pues no te vayas, porque seguramente Dios te trajo y quiere reforzar el mensaje que hoy Dios quiere compartir con sus hijos, con la congregación. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, pues la ciudad ha estado desquiciada. Dios depositó en mi corazón hace semana y media, cuando estaba en intimidad con Él, Dios habló algo en mi corazón. Y después me llevó pues una escena que permite tener como una analogía de lo que representa a Dios en nuestras vidas. Y entonces pues recordé todo el tráfico que tenemos en la ciudad de Querétaro, ¿no? La ciudad ha estado desquiciada por todas las obras. Y entonces, pues en lo personal, yo utilizo una aplicación en el teléfono que se llama Waze. Levanta tu mano si tú utilizas esta aplicación cuando vas en la calle. Si nunca la has utilizado, yo te la recomiendo porque es una aplicación, para quienes nunca la han utilizado, es una aplicación donde detecta en dónde estás ubicado, tú le pones el destino al que vas y entonces, a través de información que va recabando de todos los usuarios de la aplicación, pues determina cuál es la ruta más corta para que tú puedas llegar lo más rápido posible a tu destino. Y si de repente vas medio distraído y no te diste la vuelta donde Waze te dijo, Waze identifica que te pasaste y entonces te recalcula, no te dice nada, ¿no? Porque pues, te podría decir, ay, vienes distraído. Pero te recalcula con base en la siguiente ruta que te puede hacer llegar más rápido a tu destino, ¿no? Y yo compartía que pues honestamente ya salgo a la calle y aunque sean rutas ya medio conocidas, siempre lo pongo porque queremos llegar pues lo más rápido posible a nuestro destino. Y hace algunos meses viajé a la Ciudad de México, ya tiene muchos años que no circulo con tanta frecuencia en la Ciudad de México, entonces uno pierde un poco como la sensibilidad de las avenidas, las rutas, y entonces yo traía el Waze porque iba a ver a un cliente y de repente veo y 1% de batería y entonces no sabes lo que empecé a sentir, mi hermano. Empecé a sentir como una ansiedad porque dije, bueno, aunque soy de aquí de la Ciudad de México, si esto se apaga, yo no traía cargador. Si esto se apaga, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces empieza como que a latir un poco más rápido tu corazón, hasta que de repente pasó lo inevitable, porque pues era el 1% de batería y el teléfono, y además cuando estás utilizando la aplicación la batería se consume más rápido. Entonces pues el teléfono se apagó y me entró una desesperación porque no sabía exactamente, trataba de recordar la ruta y bueno, tuve que bajarme a preguntar, abrir la computadora para ver dónde era la cita. Finalmente llegué, gracias a Dios, llegué tarde, pero eso me hizo entender que era importante llevar el cargador, que era importante cuidar el dispositivo, sobre todo cuando uno va en lugares desconocidos. Y pues justamente de eso te quiero hablar hoy porque fue la palabra que Dios me dio y he llamado a esta prédica cuidado, mucho cuidado, como dice el salmista José José. Cuidado, mucho cuidado. Entonces,
Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy has dispuesto nuestros corazones a pesar del fútbol, a pesar de la final del mundial. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir de ti, a adorarte también. Prepara nuestros corazones para poder recibir esa semilla que pueda ser regada con esa agua que da vida y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que venga revelación a nuestras vidas, que genere esa revolución que nos va a hacer alcanzar las promesas que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, antes de pasar específicamente a lo que Dios me habló hace semana y media, nada más quiero establecer un poco y hablarte un poco de la persona del Espíritu Santo. El día que nosotros decidimos creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, lo que creyó nuestro corazón, de que Jesús fue a esa cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, que murió, resucitó y hoy es un Dios vivo y está sentado a la derecha del Padre. Cuando nosotros creemos eso para justificación, dice la Escritura que tú y yo somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una paloma, sino el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que tiene inteligencia, es una persona que tiene voluntad, es una persona que toma decisiones. Y esa persona, por gracia, ha decidido morar en cada uno de nosotros. Y entonces esa persona nos acompaña a todos lados. Cuando vas al trabajo, el Espíritu Santo va contigo. Cuando vas a la Ciudad de México y el Waze se apaga, Él está contigo. Cuando estás jugando un partido de fútbol, Él está contigo. Cuando estás viendo Argentina, Francia, y va ganando Argentina y estás muy enojado, el Espíritu Santo está contigo. y Él va todo el tiempo, en todo tiempo está con nosotros. Lo que Charlie hace unas semanas nos compartía es que a través del pacto de la sangre de Jesús, ese nuevo pacto incluye dos cosas: la presencia y el poder. Y entonces la presencia de Dios en nuestras vidas nos va a acompañar hasta el final de los tiempos. Amén. Cuando yo estaba hace semana y media platicando justamente con el Espíritu Santo, y normalmente pues cuando estamos hablando con Él, o al menos a mí me pasa, no sé si a ti también, pues le empiezas a pasar una lista, ¿no? Como un pliego petitorio de cosas que necesitas, ¿no? Y le dices, oye, híjole, tengo pendiente esto y tengo pendiente esto otro, te encargo que me ayudes porque es importante, se viene final de año. Hace un momento Joel hablaba sobre el tema de los aguinaldos. A unos les toca recibir, a otros nos toca dar aguinaldo. Entonces, bueno, diciembre es un mes donde prácticamente es la mitad de trabajo, y pues para los que somos microempresarios o empresarios, pues son 2 meses o a veces hasta 2 meses y medio de gastos. Entonces ahí estaba yo dialogando con el Espíritu Santo, y de repente el Espíritu Santo me dijo algo. Y el Espíritu Santo me dijo: cuida tu relación conmigo. Y entonces eso me detuvo, porque pues lo primero que le dije es, bueno, ¿qué tiene que ver eso que me estás diciendo con lo que yo te estoy diciendo? A ver, conéctate con lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero así es el Espíritu Santo y así es Dios cuando nos habla. Y entonces me detuve de seguirle hablando de mis cosas, y me hizo reflexionar de eso que me estaba diciendo el Espíritu Santo. Cuida tu relación conmigo. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló de mi esposa. Cuida tu relación con tu esposa. Cuida a tu esposa. Y de ahí el Espíritu Santo me empezó a hablar de cuidado, del cuidado de mi esposa, del cuidado de mis hijos. Y el Espíritu Santo me mostró que muchas veces nosotros, como seres humanos y también como hijos de Dios, nos conformamos con tener las cosas. Para quienes no me conocen, yo llegué hace 8 años aquí a la congregación. Llegué con una familia destruida, un matrimonio destruido a causa de principalmente mis acciones. No le conocía, no conocía a Dios. Y desde ese tiempo para acá, y de la mano de Dios, hemos trabajado en restaurar nuestro matrimonio.
Entonces, pues ha sido una lucha porque el terreno de juegos del enemigo o donde el enemigo más insiste en destruir son los matrimonios, porque cuando se destruyen los matrimonios, destruyes las familias. Y entonces el Espíritu Santo me mostró que yo llevaba muchos años peleando para tener a mi esposa. Y gracias a Dios seguimos unidos y además le servimos y amamos y la amamos y venimos acá. Pero una cosa es tener las cosas o a las personas y otra cosa es cuidar a las personas. Y entonces lo que el Espíritu Santo me mostró es que durante mucho tiempo yo he estado peleando por tener a mi esposa, y al tenerla, de repente la descuido. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando nosotros caminamos con la fe de que el Espíritu Santo va con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Al menos el mismo Espíritu me ha convencido de su presencia, de que no me deja. Donde sea que yo vaya, el Espíritu Santo está conmigo. Y despierto y le hablo, y estoy en el baño y le hablo, y me estoy bañando y le hablo, y voy en el coche manejando y le hablo. Y si tú no estás en esa situación, lo vas a estar, porque esa convicción viene por el Espíritu. Pero el hecho de que tengamos al Espíritu Santo en nosotros no significa que cuidemos al Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo, al ser una persona, es fundamental que tú y yo cuidemos del Espíritu Santo. Y justo el Señor me llevó a la Escritura, y enseguida te voy a pedir que me acompañes para que podamos escudriñarla, para que la podamos compartir y podamos ver que en el corazón de Dios está el cuidado del Espíritu Santo como la persona de Dios que está y vive en nosotros. Y es como una planta. Si a ti te regalan una planta y tú tienes la planta y no la riegas, y no la cuidas, y no la podas, pues ¿qué va a pasar con esa planta? Va a morir, va a morir. Entonces es fundamental que nosotros no estemos tranquilos o confiados sabiendo que tenemos a las personas o que tenemos las cosas, sino que verdaderamente las cuidemos. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar nuestras Biblias, todos la Biblia electrónica, física, todos la tienen. Es importante que marques estos versículos para que los puedas meditar con Dios más adelante, y acompáñame por favor al libro de Efesios, capítulo 4, versos 30 al 31, y yo lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y entonces algo importante es, la palabra contristar es entristecer. Entonces el Espíritu Santo no podría ser una persona si no se entristece. Entonces el Espíritu Santo es la parte más sensible de Dios. ¿Cómo es que podemos contristar o entristecer al Espíritu Santo? Pues en el versículo 31 nos habla sobre amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Pero en realidad cuando nosotros hacemos lo que es opuesto al corazón de Dios, entonces eso contrista al Espíritu Santo, eso lo entristece, porque nosotros estamos haciendo cosas que no está en el corazón de Dios hacer. Te quiero leer la versión amplificada. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, sino procurad agradarle, con quien fuisteis sellados y marcados como propiedad de Dios para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado. Entonces aquí la palabra de Dios, y es Dios hablando a la iglesia de Éfeso. O sea, es gente que ya se ha convertido a Cristo, y entonces Dios les está hablando de la importancia del cuidado del Espíritu Santo. No lo contristes, no lo entristezcas, porque Él va contigo en todo momento. Cuando nosotros estamos solos, pues de repente vas manejando y se te cierran, y pues de repente tiras el claxonazo, ¿no? Y luego
toma refrescos, Titán, ¿no? Y así vamos, ¿no? Porque dices, pues estoy solo y este brother ni lo conozco. Pero cuando nosotros tenemos la revelación de que el Espíritu Santo viene con nosotros, cuando hay alguien más que viene con nosotros y es una persona a la que respetamos, no nos comportamos de la misma manera, ¿sí o no? De ahí lo fundamental que es que tú y yo en este tiempo y para el próximo año podamos entender que es fundamental que tengamos un cuidado del Espíritu Santo, porque es la persona más sensible de Dios, el Espíritu Santo. Siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y voy a leer de los versos 15 al 22. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el verso 19 es muy importante, dice, no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y cuando la Escritura dice no apaguéis al Espíritu, Dios me llevó a buscar el original, porque a veces es importante, es un tema de profundizar y de escudriñar, porque es fundamental poder tener un entendimiento de cómo estaban escritos también los textos originales. Y en el original viene del hebreo sbenumi, que significa extinguir. Extinguir. Y entonces cuando hice la búsqueda de esta palabra, yo me imaginé cómo la presencia del Espíritu Santo a través de nuestras acciones y nuestras decisiones, cuando son opuestas al corazón de Dios, pude ver como una llama que se va extinguiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y yo no sé a ti, mi hermano, si el día de hoy puedes estar sintiendo algo en tu interior, en tu corazón, pero yo de verdad con mucho temor reverente a Dios, cuando dice no apaguéis al Espíritu Santo, se me vino a la mente esto cuando el güey se me apagó. Juan 16, del 7 al 8, versículos 7 y 8, dice, pero yo os digo la verdad, y es Jesús hablando. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Y entonces el Espíritu Santo, que es el Consolador, el cual Jesús está hablando acá, que es el que tú y yo, es la presencia de Dios que tú y yo tenemos morando en cada uno de nosotros. Dice Jesús es el Consolador, y entonces una de las funciones importantes que tiene el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es que en los tiempos de aflicción, porque mismo Jesús lo dijo, que vendrán tiempos de aflicción, el que te va a consolar es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nada más te consuela, sino que además es tu guía. Y entonces si Él es el que te guía, es fundamental tener una buena relación, cuidar tu relación con el Espíritu Santo, porque si no nos perdemos. Eso era lo que estábamos cantando en la última alabanza. Estoy perdido sin ti. ¿No le cantábamos así? Y es que eso es cierto, si nosotros no le cuidamos y esa llama se va extinguiendo, entonces el riesgo que tenemos tú y yo de perdernos es muy alto. No debemos de cuidar esto. Pero otra cosa importante que está revelado aquí en la Escritura es que la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida nos convence del pecado, del juicio y de justicia. Dice de justicia porque Jesús resucitó y ascendió a los cielos, del juicio porque el enemigo está vencido, y también del pecado, donde el principal pecado es nuestra separación con Él. Pero no es el único pecado del cual el Espíritu Santo nos convence. En el momento en el que la presencia del Espíritu habita en tu vida y en mi vida,
Él nos alerta de todo pecado. En el momento en el que nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sutilmente, amorosamente te dice: eso no está bien. Hijo, deja de hacer esto. La presencia del Espíritu Santo nos revela los pensamientos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos permite escuchar la voz de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos permite poder tener los pensamientos de Dios. Es el Espíritu Santo el que en ese proceso de convicción y de transformación nos lleva a la santidad, que es llevarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Y dice la Escritura: busquen la paz y la santidad, que sin ella nadie verá a Dios. Entonces, ¿estamos en el mismo canal de la importancia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? ¿Sí? Amén. Y la palabra de Dios lo que nos dice es: no apaguéis al Espíritu Santo. No lo apaguéis. El primer verso que leíamos, o los primeros versos, decía: no lo contristes. Y este versículo dice: no apagues al Espíritu Santo, no lo extingas. Y es Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Nuevamente son creyentes de Jesús, es gente convertida a Jesús, como tú y como yo. Entonces no es esta parte de la palabra no es para alguien más, es un llamado para tu vida y para mi vida del cuidado que debemos de tener del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Yo les platicaba hace un rato en la introducción, pues cuando se apagó el Waze, pues te empieza a entrar como ansiedad porque dices: estoy perdido, no sé para dónde tomar, no sé para dónde moverme. Y entonces, ¿qué sucede si tú y yo, al no cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo, terminamos extinguiendo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a ir contigo y conmigo porque ese es un pacto que Dios hace con nosotros a través de la sangre de Cristo. Y entonces yo me imaginaba, y es como traer mi celular apagado. Yo traigo mi celular, pero ¿de qué me sirve que esté apagado? ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Y la presencia del Espíritu de Dios va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, pero tenemos que cuidarlo para no extinguirlo, para no apagarlo. Que no te entre ansiedad, mi hermano. No te traje para darte malas noticias, son buenas noticias. Pero tenemos una responsabilidad de dar a conocer la verdad. Y el siguiente verso que yo te voy a leer es algo que Dios me mostró cuando estaba orando en intimidad con Él, y después fui a la palabra y me llevó a esta parte de la Escritura y me hizo meditar mucho tiempo. O sea, no me hizo meditar 1 hora, 2 horas, me hizo meditar durante días, e inclusive me llevó a conversarlo también con nuestra pastora. Y yo quiero que me acompañes a esa parte de la Escritura, porque en el momento en el que nosotros, si la función del Espíritu Santo es convencernos a ti y a mí de pecado, ¿qué pasará si el Espíritu Santo está apagado en nuestras vidas? ¿Habrá alguien que nos alerte que nos estamos equivocando y que estamos caminando en contra de la voluntad de Dios? No lo hay, porque no es natural. Lo único que nos convence a ti y a mí de que nos estamos equivocando es la presencia del Espíritu. Y entonces, si hay una alerta en la palabra de que no lo apaguemos y el Espíritu corremos el riesgo de apagarlo, y no hay una alerta del pecado, yo te quiero llevar a esta parte de la Escritura, porque significará que las decisiones que tú y yo tomamos continuamente no están determinadas por la voluntad de Dios, sino están determinadas por nuestro propio corazón. Y la Escritura dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Y dice la Escritura así. Pon mucha atención, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad?
Jesús es la verdad. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. La verdad es la palabra de Dios, que es Cristo. Dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice Pablo: el que viola la ley de Moisés, y está hablando antes de Jesús, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios? Y yo verdaderamente hoy te comparto esta parte de la palabra nuevamente con un temor reverente al Señor, porque sabes algo, a veces nosotros acá hablamos y presentamos un plan de salvación donde decimos que Jesús fue a la cruz para salvar nuestros pecados, y eso es verdad. Y la persona que cree en su corazón y lo declara con su boca y en ese momento lo recibe, en ese preciso momento, eso es un suceso. Viene un proceso de santidad en nosotros, porque somos limpiados por la sangre de Jesús. Y hablamos de que hemos ganado la eternidad, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que Dios nos ha adoptado ahora como hijos, que nos hace decir Abba, Padre. Y todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero entonces se te ha entregado algo que es muy valioso, y como algo valioso lo tienes que cuidar. Mi hermano, la salvación se tiene que cuidar. Nosotros no podemos llegar a este lugar, si vienes por primera, segunda vez o por las veces que sean, recibir a Jesús en tu corazón y entonces no cuidar lo que te ha sido dado. Es fundamental que tengamos un cuidado del regalo que nos ha sido entregado, el regalo de nuestra salvación. No podemos seguir haciendo lo mismo. Es fundamental que empecemos por un proceso guiados por el Espíritu para poder ser santificados. Pero ese proceso de santidad solo va a venir por el cuidado que tú y yo tengamos del Espíritu de Dios. Pero si nosotros no alimentamos, si nosotros no cuidamos esa relación, entonces lo que nos va a estar guiando es nuestra voluntad, donde dice la Escritura: si pecaremos voluntariamente. Y eso no significa que yo me levante y diga: pues déjame ver como en qué voy a pecar, déjame hacer mi lista. No, pues mira, hoy lo voy a decir, voy a pasar con mi vecino y le voy a ponchar las llantas, y entonces al primero que encuentre le voy a decir esto, otro. Nadie de nosotros nos levantamos así. Esa es la realidad. Pero si vemos la palabra voluntariamente, obviamente viene de manera voluntaria. Ese es el significado, dice de manera voluntaria, dicho de un acto que nace de la voluntad, no por fuerza o necesidad extrañas a aquella. Es decir, el libre albedrío o la libre determinación. Cuando Dios a ti y a mí nos da libre albedrío, nos permite tomar decisiones, ¿sí o no? Ese es el libre albedrío que Dios nos da. Y entonces cuando Dios nos está diciendo: mira, hijo, este es el camino que tienes que tomar, y nosotros tomamos la decisión de ir por otro camino, ¿es Dios el que nos está llevando al otro camino? ¿O es nuestro libre albedrío? Es nuestra voluntad. Y el que actúa continuamente como ese GPS, como ese Waze, es el Espíritu Santo. Porque cuando tú te desvías en un camino que no es el correcto, en ese momento el Espíritu Santo va a empezar a obrar y va a empezar a insistir y te va a empezar a decir: no, hijo, por aquí no es. Por aquí no es. E insistirá como el mismo Waze. Si tú te sigues pasando y te sigues pasando y te sigues pasando, el Espíritu Santo te va a ir llevando y te va diciendo: toma este camino, porque este camino no es el correcto. Sin embargo, si tú y yo no tenemos un cuidado de la presencia del Espíritu Santo, no va a haber
forma de que tú puedas tomar el camino correcto. Y yo te quiero llevar a esta otra parte de la escritura que el Señor me mostraba. Proverbios 16, capítulo 25. Proverbios 16, capítulo 25. Y dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces muchas veces tú y yo tomamos decisiones con lo que creemos que es correcto, basado en lo que vivimos, en lo que pensamos, quizá en una situación que no pudimos resolver en nuestro corazón, y entonces nosotros tomamos la decisión de tomar un camino que nos parece recto, que nos parece derecho, pero dice la palabra que es un camino que nos puede llevar a muerte. Es fundamental, mi hermano, lo que hoy Dios nos quiere decir. Porque el único que te va a poder decir ese camino te va a llevar a camino de muerte es el Espíritu Santo. Es la presencia misma de Dios viviendo en ti, morando en ti. La presencia de Dios, aunque tomemos un camino equivocado, un camino que no es la voluntad de Dios, la presencia de Dios va a ir con nosotros, porque nuevamente eso es algo que por gracia tú y yo recibimos, porque es el pacto, es el beneficio de la cruz, es ese nuevo pacto establecido con la sangre de Cristo. La presencia de Dios va con nosotros. Pero si nosotros tomamos una decisión que no es el camino que Dios quiere llevarnos, Él nos va a acompañar, pero Él no está obligado a bendecirnos. Lo voy a repetir. Si Dios te dice que tomes una decisión y por la razón que sea, que pueden ser múltiples, tú tomas otra decisión, Dios no está obligado a bendecirte. Él te va a acompañar y estará insistiendo y buscando a toda costa que puedas volver tu corazón al de Él para que lo puedas entender. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, después de 400 años de esclavitud, 430 años de esclavitud, es sacado al desierto. Y en el corazón de Dios era llevar a su pueblo a la tierra prometida. Eso era lo que estaba en el corazón de Dios. Era un camino de 40 días. Y la instrucción de Dios era muy clara, era cruzar el Jordán. Y era combatir contra esos gigantes y poder poseer una tierra de abundancia, donde dice la Escritura que abundaba la leche y la miel. Porque eso, mi hermano, está en el corazón de Dios para tu vida y para la mía. Guiarnos a la tierra prometida en tu matrimonio, a la tierra prometida en tus finanzas, a la tierra prometida con tus hijos, a la tierra prometida en tus negocios, a la tierra prometida en tu sanidad interior, a la tierra prometida en todas las áreas de la vida. Porque Jesús a eso vino, a darte una vida en abundancia. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios nos lleva por un camino, no significa que el camino vaya a ser fácil, pero va a ser el camino donde su poder va a ser desatado para darnos la victoria y poder vivir la vida abundante que Él nos dio. Amén. Y ese pueblo hizo como un scouting, una supervisión. Y de 12 que llegaron, 2 creyeron que Dios les iba a dar la victoria y los otros 10 no lo creyeron. Y finalmente tomaron la decisión de no cruzar el Jordán. Y se fueron al desierto, y dice la Escritura que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Durante esos 40 años, ¿la presencia de Dios los abandonó? No. ¿Tomaron la decisión que estaba en el corazón de Dios que tomaran? No. Y Dios tuvo cuidado de ellos. Dice la Escritura que siempre tuvieron comida, caía maná del cielo, las ropas no se les desgastaban. Siempre tuvieron el cuidado de parte de Dios, pero se quedaron en el terreno de lo suficiente, no en el terreno de lo abundante. Y a veces tú y yo, mi hermano, nos conformamos estando en el terreno de lo suficiente. Pero tenemos que entender que en el corazón de Dios, y cuando Dios manda a su Espíritu y su presencia mora en ti y en mí, lo que está en su corazón es llevarnos a la tierra abundante.
pero solo es el Espíritu Santo el que lo va a poder hacer. Es imposible que eso lo podamos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Solo es la presencia del Espíritu Santo. Elías, ¿me ayudas con un poco de música de teclado, por favor? No estés triste, porque si estás hoy aquí hay buenas noticias, porque Dios es portador de buenas noticias. Y estas son las buenas noticias por las cuales tú y yo hoy estamos acá, porque nos vamos a ir con gozo, nos vamos a ir con un anhelo de poder cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Dios me llevó a esta parte de la Escritura y yo te la voy a compartir porque son buenas noticias. Y dice la Escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Y Dios le dice, y Dios dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da a ti y a mí la oportunidad todos los días de avivar ese don. La palabra don significa regalo. Lo que tú y yo tenemos viviendo en nosotros todo el tiempo, 7 por 24 por 365, es un regalo. Es el regalo de la presencia de Dios, la persona de Dios. Vive y mora en nosotros y es un regalo. Y dice: aviva el regalo, aviva el don. Es cierto, hay una alerta y tenemos que dar a conocer la verdad, porque es importante que tú y yo cuidemos lo que tenemos. Pero ¿qué crees? Que si lo hemos descuidado, no pasa nada, porque aquí dice que tenemos la capacidad de poder avivar ese regalo, poder avivar la presencia de Dios en nuestra vida. Y hay unos versículos, porque además lo que yo viví cuando Dios me dijo eso y cuando me habló además del tema de mi familia, la verdad es que me quebró, me puso de rodillas y me puse a llorar. Movió mi corazón, porque ciertamente me estaba conformando con saber que le tenía, pero no le estaba cuidando. Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi hermano, las buenas noticias para ti y para mí es que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Aunque haya ganado Argentina, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy se renovaron las misericordias de Dios. Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi hermano, el amor de Dios por ti y por mí es eterno. Eso es inagotable. No importa las decisiones que tú y yo hayamos tomado, no importa si nos hemos equivocado. El amor de Dios por ti y por mí nos dice que nos prolonga su misericordia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué pasó ayer? No sé. ¿Qué hiciste ayer? No sé. Antier, el mes pasado, el año pasado, no importa. Si hoy estás aquí, es para que puedas escuchar las buenas noticias del corazón de Dios para tu vida y para mi vida, de ese amor eterno con el que Dios nos ama. Lo único que necesitamos hacer es ir a su presencia y decir: Señor, perdóname. Perdóname si no te he cuidado. Perdóname si he estado ocupado con temas de trabajo, hijos, escuelas, gastos, negocios, ministerio.
pero no he cuidado mi relación contigo. Perdóname, te necesito. Estoy perdido sin ti. Nos perdemos sin Él, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Jeremías 29, versos 12 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Mi hermano, no importa lo que pase, busca a Dios con todo tu corazón. Dile: quiero ver tu rostro, y búscalo, porque hay una promesa de parte de Dios que lo vas a encontrar, porque lo vas a buscar con todo tu corazón. No nos conformemos con saber que le tenemos, sino búscalo con todo tu corazón. Tómate el tiempo, mi hermano. No hay nada más importante. De verdad, no hay nada más importante que buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque lo que tú y yo tenemos es un regalo. Disfrutemos ese regalo. Efesios 5, versos 18 y 20. Dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos con otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Compartí en el grupo de hombres el otro día. Qué curioso que el Señor establezca como un paralelo entre emborracharte con vino y ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces me acordaba cuando no conocía al Señor y yo iba a las comidas de la prepa, yo iba verdaderamente dispuesto a emborracharme. Sí, me emborrachaba. Estoy predicando y me emborrachaba, pero estoy predicando por gracia de mi Padre. Pero cuando yo me decidía, bastaba que me formaba. Recuerdo una comida donde yo me formaba, y entonces no era suficiente formarme por una cerveza, sino que agarraba 2 vasos y me llevaba 2 diciendo que era para mi amigo. Pues era para mi amigo yo, que me caía súper bien, ¿no? Y entonces llevaba yo 2 cervezas y entonces me tomaba una, y como que qué flojera cargar 2 vasos, y entonces una me la empinaba y la otra me la iba tomando, iba con mis amigos y me volví a formar. Dije: pues por si me da sed. Entonces hago la fila para que cuando se me termine me estoy sirviendo el otro par. Y entonces en cuestión de minutos yo estaba hasta las chanclas, como decimos. En realidad, cuando nosotros nos decidimos, podemos emborracharnos, pero dice la palabra: no te emborraches con vino, porque lleva al desenfreno. En otra parte de la escritura dice: genera disolución. Dice Dios, más bien, sé lleno del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Y Carlos, ¿cómo nos llenamos con el Espíritu Santo? Bueno, pues la misma palabra nos lo dice. Canten, anímense con salmos. Aquí, mi hermanos, entre nosotros, en este tiempo nos podemos llenar del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo no viene nada más los domingos en la congregación. Tú lo puedes hacer en tu casa. Así como te puedes emborrachar de buró. ¿Alguien ha escuchado eso? Te la llevas y te la tomas de buró. Pues entonces llénate del Espíritu Santo de buró. Ahí, en tu recámara, llénate del Espíritu Santo. Y dice: canta y alaba al Señor con todo tu corazón. No vengas y le cantes nada más acá los domingos, eso está bien. Cántale y alábale ahí en lo íntimo, en el buró. Y hay algo muy importante. Dice la Escritura: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Y yo te quiero compartir algo. Cuando
cuando hay un desacuerdo con mi esposa y estamos hablando, yo siempre le decía a mi esposa, es que no me digas, no utilices palabras como siempre, todo, nunca, porque son absolutistas. Si me dices, es que nunca recoges tus calcetines, pues no es cierto, porque con una vez que los recogí ya no es nunca. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces ya no vale. Es que siempre eres así. No, con una vez que no haya sido así, seguro que ha pasado en 20 años, ya no puedes decir que siempre soy así. Entonces no utilicemos ni siempre, ni todo, ni nunca, porque pues esos son absolutismos que no nos llevan a nada, hermano. Pero la palabra de Dios, lo que nos está diciendo acá, dando siempre. ¿Cuántas veces? 2 días, 5, dando siempre. Gracias a Dios el Padre, pues porque tienes trabajo. No. ¿Por cuánto? Por todo. Dando siempre. Gracias a Dios el Padre por todo. Si te llegaron 5, pues le das gracias a Dios. Si ganó Argentina en penales, le das gracias a Dios. Si tienes a tu familia, da gracias a Dios. Y si no la tienes, da gracias a Dios. Y si estás en un tiempo de desierto, da gracias a Dios, porque entonces en ese tiempo de desierto lo vas a poder conocer. Si estás en unidad cristiana, da gracias a Dios. Si tienes hermanos, da gracias a Dios. Si les sirves, das gracias a Dios. Da gracias a Dios siempre y en todo. La llenura del Espíritu Santo nos la explica la misma palabra. Alábale, cántale, porque Él es digno y Él es santo. Y tuvo la gracia, más bien nos dio la gracia para salvarnos de un destino eterno, de sufrimiento y rechinar de dientes, no por lo que hayas hecho, porque no es por merecimiento, sino es por obras. Simplemente es porque Dios te ama. Dale gracias. Los invito a que se pongan de pie, por favor. También es fundamental la manera de cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. También es conocerlo. Dice la Escritura que la vida eterna es el conocimiento de Cristo. Además de hacer esto, es fundamental que tú y yo tomemos siempre un tiempo para leer la Escritura, no pretendiendo saber qué instrucciones tiene Dios para ti, sino que en tu corazón haya un anhelo por conocerle más. Y el Espíritu Santo nos va a revelar el amor de Dios. Y cuando haya una instrucción que viene de parte de Dios, no va a ser algo mandatorio, sino que vas a escuchar la voz amorosa de un padre que te dice: hijo, yo te aconsejo que hagas esto. Si no lo haces, voy a estar contigo, y si no lo haces, te voy a seguir amando. Pero si lo haces, yo te voy a llevar a la tierra prometida, donde abunda la leche y la miel. No será un proceso fácil, pero yo estoy contigo. Y te voy a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Voy a tomar algo que dijo Tiago Brunet, el hermano de Marcos Brunet, y yo te lo quiero compartir. No me voy a colgar esa medalla, pero te la quiero compartir. Dios cumple promesas. Todas las promesas de Dios son un sí en Cristo y amén. Todas las promesas. Dios cumple promesas, pero tú y yo tenemos que cumplir con principios. La única forma en la que podamos ver materializadas las promesas de Dios en nuestras vidas es cuidando nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque Él es
el que nos va a dar la fe que necesitamos para poder tomar las decisiones que nuestro entendimiento no podemos tomar. Porque la fe no se produce en nuestra mente, la fe se produce en el Espíritu, y es por el Espíritu Santo. Y ya que estás de pie, yo te quiero decir de parte de Dios también lo siguiente: cuida al Espíritu Santo, porque es lo más importante. Lo número uno tiene que ser: cuida al Espíritu Santo. Pero también cuida a tu esposa. No nos conformemos con tener a nuestra esposa. Proveer es bíblico, pero no es lo único. No podemos creer y pensar que porque proveemos a nuestras casas, a nuestras familias, eso es suficiente. Y tener el amor de nuestras esposas y el respeto de nuestras esposas nada más porque cumplimos con una parte de lo que hay en el corazón de Dios. Cuidar a nuestras esposas va más allá. Es decir, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? Esposas, cuiden a sus esposos. De verdad se los digo como hijo de Dios, pero como jefe de familia. A veces traemos mucha presión porque queremos sacarlas adelante, porque queremos guiar a nuestras familias conforme al corazón de Dios. También es importante que se acerquen con sus esposos y digan: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Animémonos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros padres. A veces cuando nuestros padres están mayores, pues nos conformamos con saber que les tenemos, pero no los cuidamos. Cuidado, cuidado. Pero el cuidado a nuestras esposas, esposos, hijos, padres, e inclusive las cosas que tenemos en nuestras manos que no nos corresponden, porque todo es de Dios y tú y yo somos administradores, solo lo vamos a poder lograr verdaderamente conforme al corazón de Dios si hacemos lo primero, que es cuidar al Espíritu Santo. Es tu mejor amigo, o puede ser tu mejor amigo, tu consolador, tu guía. La sabiduría, la inteligencia está ahí. Cerramos este tiempo con esta alabanza. Si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, ha tocado algo en tu corazón, toma este tiempo y alábale, llénate del Espíritu Santo. Hoy tienes la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ponte a cuentas ahí con Él, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Y vete con la certeza en tu corazón de que no importa lo que hayas hecho, hoy las misericordias de Dios se renuevan, y el día de hoy puedes avivar el don del Espíritu Santo que Él te ha regalado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Que Dios te bendiga.